Hola, recuerda, soy Jofre Acevedo y esto es Teología para la Vida, el espacio donde vamos a aprender principios para nuestra vida, pero también vamos a obtener el conocimiento que nos va a permitir acercarnos cada vez más y más a Dios. Hoy, comenzando este curso, es necesario hacer una introducción a lo que el mundo conoce como teología. La teología es un concepto griego que está compuesto de dos palabras. La primera, teo, que significa Dios o deidad, y la segunda, logía, que viene del verbo logos, que significa palabra, pero esta derivación pues se entiende como conocimiento. Al unir estas dos palabras, vemos que la teología es el conocimiento de Dios o de una deidad. Originalmente se dio como deidad, ya que el deseo de los griegos por conocimiento les llevó a querer entender racionalmente la divinidad. Ellos tenían un cúmulo de dioses, lo que nosotros conocemos como politeísmo, o sea, muchos dioses, y los griegos querían conocer, entender acerca de la divinidad y de todos estos dioses. Entonces empezaron a hacer análisis racionales sobre la divinidad. Pero note que este deseo por conocer lo divino no solamente está en los griegos, se da en todas las culturas y viene desde la misma creación. Cuando Dios decidió crear al hombre, usó polvo de la tierra y formó todo lo que hoy vemos físicamente. Pero lo que es inmaterial del ser humano, lo que no vemos, proviene del aliento de vida que Dios sopló sobre la nariz de Adán. De esta forma, pues el hombre lleva dentro de sí, o la humanidad lleva dentro de sí, algo que le grita que debe acercarse a lo divino, debe conocer lo divino. Hay una ley dentro de nosotros que nos dice que hay algo supremo que debemos adorar, que debemos conocer. Entonces, nosotros, para efectos de nuestro curso, comprenderemos que la teología es el conocimiento acerca de Dios, pero lo vamos a ver como una herramienta, porque sería imposible para el ser humano conocer a Dios sin que Dios mismo no obre en el proceso. En otras palabras, el ser humano no está capacitado para conocer a Dios. Esta mente es finita, o sea, limitada. A esta mente le es imposible conocer al Dios infinito. No cabe dentro de nuestros análisis lógicos y racionales comprender la grandeza y la magnitud de Dios. Por eso es necesario que el Espíritu Santo de Dios, quien escudriña todo acerca de Dios, nos ilumine en este proceso de conocimiento. Bueno, básicamente para el mundo, la teología es el estudio o el conocimiento de Dios. Para nosotros, la teología va a ser una herramienta que nos va a permitir estudiar las Escrituras para conocer por medio de la obra del Espíritu Santo a Dios. Lo vamos a usar como una herramienta. La teología a través de los años ha sido usada en múltiples y diversas religiones. Cada grupo religioso tiene una deidad, tiene unos manuscritos sagrados y se reúnen en templos. De hecho, así es que las ciencias sociales determinan los grupos religiosos. Los clasifican y los dividen
por su deidad, por sus manuscritos sagrados y por sus templos. El cristianismo, entonces, es ese grupo religioso para las ciencias sociales, ese grupo religioso que cree en Dios, en el Dios de la Biblia, ¿sí? Que usa la Biblia como manuscritos sagrados y que se reúne en templos. ¿Quiénes entran allí? Todos los que profesan a Cristo como Señor y que usan la Biblia como su manual de fe y de conducta. Cristianos evangélicos, pero también los testigos de Jehová, ¿sí? Los católicos, los adventistas y las múltiples divisiones de los cristianos evangélicos, pentecostales, usted sabrá, asambleas de Dios, bueno, en fin, todas las personas que digan que la Biblia es su manuscrito sagrado y que Dios es su Dios y se reúnen en templos, entonces son considerados el cristianismo. Hay otro gran grupo religioso que son los musulmanes. Ellos tienen su propia deidad, ¿sí? Tienen sus propios manuscritos sagrados y también pues tienen sus templos. Se los diré muy rápidamente. El Dios del Islam es Alá. Los manuscritos sagrados del Islam, ¿sí? Son el Corán y se reúnen en las mezquitas. Pero también están el budismo, que tiene a Buda pues como su Dios, y así usted va a ir consiguiendo esta clasificación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cada uno realiza teología, cada uno hace una interpretación de su manuscrito sagrado e intenta conocer a su Dios. Entonces, ¿la teología es mala? No. La teología es buena si se realiza bajo unos parámetros sencillos. Uno, usar dentro del cristianismo, no hablo dentro de nosotros, de los cristianos evangélicos. Uno, pues usar solo la Biblia como nuestro único libro pues de estudio, porque hay otros grupos religiosos que tienen a la Biblia y aparte de la Biblia tienen libros y hacen entonces un compendio de los dos y hasta pueden decir que los dos están al mismo nivel, pues lo que no consigo en la Biblia lo consigo en este otro libro y lo que no consigo en este libro lo consigo en la Biblia, y los dos son para mí la palabra de Dios iluminada para la humanidad. Esa teología ya pues para el cristianismo está totalmente errada. Nosotros usamos el principio solo la escritura bíblica. Solo vamos a estudiar la escritura bíblica, ¿sí? Y segundo, no solo vamos a utilizar la fe como nuestro referente para comprender lo que está escrito en la Biblia. Esa fe que proviene pues de Dios, esa iluminación que proviene del Espíritu Santo. Son pasos sencillos. Un tercer paso es hacer este estudio de la palabra de Dios, pues usando las herramientas que me permitan llegar a una comprensión verdadera de lo que está escrito en la Biblia. O sea, yo voy a despojarme de lo que he pensado, ¿sí? No voy a venir con un juicio ya determinado sobre lo que voy a estudiar acerca de la Biblia, ¿sí? Sino voy a entender que dependo de la iluminación del Espíritu Santo para comprender lo que está allí escrito. Entonces, básicamente son estos pasos sencillos. Voy a usar solo la Biblia, ¿sí? Voy a entender que el Espíritu Santo es quien ilumina ese conocimiento para mí, y voy a usar las herramientas que me permitan
estudiar de manera verdadera lo que está escrito allí en la Biblia para encontrar la voluntad de Dios, la que es verdadera. No voy a usar ese raciocinio humano solamente, sino voy a depender totalmente del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, entonces la teología es buena en la medida también que el corazón del hombre se acerca a estudiarla. Si vamos a venir como los griegos, solamente con el razonamiento humano y queriendo conocer lo que Dios no ha revelado a la humanidad en este tiempo, vamos a errar, porque vamos a estar inventando solo hipótesis y estaremos enseñando solo lo que nosotros creemos que es lo que dice la Biblia. Nosotros debemos entender que Dios ha revelado para nosotros en este tiempo, en la Escritura, lo que Él quiere que nosotros conozcamos acerca de Él y de las cosas pues que allí ha revelado. Lo demás lo sabremos cuando estemos cara a cara frente a Él. Así que voy a decirles 10 cosas, 5 más 5, 10 cosas que nosotros podremos estudiar de manera teológica, ¿sí? Que están escritas en la palabra de Dios de manera absoluta para determinar como un estudio teológico. Lo primero es la teología propia, todo lo que Dios ha decidido revelar de sí en la Escritura. 2. La cristología, todo lo que Dios ha decidido revelar de Jesucristo en las Escrituras. La neumatología, todo lo que Dios ha revelado del Espíritu Santo en las Escrituras. La bibliología, lo que Dios ha revelado de la misma Biblia en las Escrituras. Esto pues concerniente a cómo nosotros hoy tenemos la Biblia, cómo se creó, cómo llegó hasta nosotros, cómo se conformó la Biblia. Tenemos la angelología, todo lo que Dios ha querido revelar en la Escritura acerca de los ángeles. Tenemos también pues la antropología, todo lo que Dios ha revelado del ser humano en las Escrituras. Tenemos también la hamarteología, que es todo lo que Dios nos quiere enseñar acerca del pecado, cómo llegó a nuestras vidas, cuáles son sus causas, sus efectos y cómo se remedia esta situación. Tenemos también lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la eclesiología. Tenemos también todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de los eventos del futuro, las cosas plasmadas como profecía que no tienen su cumplimiento aún. Eso es escatología, ¿sí? Y a ver, no se me olvida ninguna más. Tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de la salvación, la obra más grande que Dios ha hecho para la humanidad. Eso se llama soteriología. Estas son 10 doctrinas básicas para la iglesia, sobre lo cual usted y yo podemos hacer teología guiados por el Espíritu Santo y conocer más a Dios, conocernos más a nosotros, conocer la voluntad de Dios para la iglesia. Hay otros temas doctrinales sobre los cuales se hace teología, pero siempre bajo la hipótesis, bajo lo que nosotros comprendemos acerca de lo que está escrito en la Biblia, y que al final no son relevantes para la salvación, para
nuestra comunión con Dios. Van a haber diversas teologías acerca de versículos que no son tan comprensibles a simple vista para nosotros, ¿verdad? Pero lo más importante sobre lo que usted y yo debemos de hacer teología son sobre estos 10 temas que les he acabado de nombrar. Estas son las doctrinas fundamentales del cristianismo y están reveladas en las Escrituras de manera clara para nosotros. Casi no cabe una gran interpretación del ser humano. Dios las ha revelado. Y la idea de la teología es darlas a conocer a la humanidad para que puedan relacionarse de manera correcta con Dios, ¿sí? Entonces nosotros vamos a desarrollar teología para la vida basándonos en primer lugar en estas doctrinas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a estudiar teología de manera sistemática, o sea, poniendo en orden todas estas verdades absolutas que Dios ha declarado y estudiándolas constantemente, ¿sí? No es que hoy vamos a hablar acerca de una y ya mañana acerca de otra. Vamos a tratar de profundizar en todo lo que la Biblia dice acerca de cada una de estas doctrinas, de estas 10 doctrinas fundamentales. Vamos a estudiar teología de manera moral, interpretando verídicamente las normas contenidas en las Escrituras. Vamos a hacer todo lo posible por interpretar de forma correcta lo que allí está establecido. Vamos a estudiar teología de forma espiritual, enfocándonos en la vida cristiana como algo real, como algo verdadero, y en los actos a través de los cuales pues el ser humano se acerca a Dios. Así vamos nosotros a estudiar teología, pero recuerden que esto es teología para la vida, no solamente para tener conocimiento. Entonces tenemos que darle una aplicación a esa teología que vamos a estudiar. Y vamos a practicar teología de forma canónica. ¿Qué quiere decir esto? Aplicando el orden que Cristo le dio a la iglesia. Nosotros no venimos a establecer cosas nuevas. Nosotros venimos a descubrir, a comprender y a profundizar en lo que ya Cristo estableció a través de su palabra, a través de nuestro manual de fe y de conducta. Eso es muy importante. No venimos aquí a revolucionar el mundo cristiano con verdades que no se han predicado antes, intentando descubrir algo que nos dé prestigio. No. Nosotros venimos a estudiar y a profundizar y a comprender las verdades que ya Cristo estableció. En este caso, el orden que Cristo quiere que la iglesia tenga. Nosotros vamos a practicar teología de forma litúrgica. No venimos a crear una nueva manera de acercarnos a Dios. Nosotros venimos a descubrir de manera certera, ¿sí?, el modelo que Cristo nos dejó para que seamos una iglesia. Liturgia, recuerden que tiene que ver con ese servicio que nosotros damos a Dios. Entonces nosotros no venimos a inventar algo nuevo, ni un método nuevo de crecimiento, ni nada de eso. Nosotros venimos a descubrir lo que Dios quiere que la iglesia haga. Recuerden el primer punto. Nosotros vamos a ver cuál fue el orden que Dios estableció para la iglesia y vamos a estudiar y a descubrir entonces lo que Dios quiere que haga la iglesia. Y en su tercera forma vamos a practicar esta teología de forma pastoral. ¿Qué significa esto? Formando hombres según el carácter de hijo de Dios. Fíjese, estas cosas nos van a evitar estudiar teología para perder el tiempo, solamente para llenarnos de conocimiento, ¿sí?
Vamos a estudiar teología con el fin de practicarla, pero practicarla de manera correcta, buscando el beneficio del cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, les repito rápidamente, esto es determinante para la teología, ¿sí? Es cómo estudiarla. La vamos a estudiar de forma sistemática, que quiere decir ordenadamente. Vamos a venir siguiendo pues un orden, pero también una constante. Vamos a estudiar teología de forma moral, que quiere decir buscando la interpretación veraz de lo que estamos estudiando. Y vamos a estudiar teología de forma espiritual, enfocándonos entonces en la vida cristiana y las cosas que Dios ha plasmado en la Biblia para que nosotros podamos acercarnos a Él. Luego de estudiar esa teología debemos practicarla. La vamos a practicar de forma canónica, que es aplicando el orden que Cristo dio para la iglesia. La vamos a practicar de forma litúrgica, copiando ese modelo de Cristo como iglesia. Recuerden que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, entonces ya Él estableció una forma para que ese cuerpo se conduzca. Nosotros vamos a copiar ese modelo para aplicarlo en la iglesia y vamos entonces a practicar teología de forma pastoral, que esto quiere decir formando hombres y mujeres conforme al carácter de hijo de Dios. Un principio para la vida, con esto terminamos, un principio para la vida. ¿Qué podemos nosotros aprender de la teología? ¿Qué podemos nosotros aprender de este mover que nació bien en el corazón de personas que no conocían a Dios, de los griegos, ¿sí? Que más bien creían en muchos dioses, pero que todas las herramientas que se diseñaron, todas las herramientas que ellos diseñaron para conocer a las divinidades, pues nos sirven hoy a nosotros para relacionarnos con nuestro Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, Dios quiso revelarse a la humanidad. Es Él quien ha querido acercarse a la humanidad. Entonces, nosotros debemos conocer a ese Dios. Debemos conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque algo bueno tiene para nosotros. Pero mirándolo desde el punto de vista relacional, es imposible que alguien pueda establecer una relación personal con otra persona, valga la redundancia allí, si no le conoce. Nadie puede tener una relación íntima con otra persona si no le conoce. Entonces, oye, es un amigo bueno, que quiere acercarse a ti, que quiere tener una relación personal contigo. Por eso vamos a usar a la teología como esa disciplina que nos permite conocer a ese amigo que quiere acercarse a nosotros. Vamos a saber cómo es, cuáles son sus pensamientos, cuáles son las intenciones para con nosotros. Y vas a ver lo maravilloso que es conocer a Dios. Dios te bendiga y estamos en sintonía para una próxima cápsula de teología para la vida. Chao, chao.